Vamos a ir al Evangelio de Juan, capítulo 18. Juan capítulo 18. Vamos a leer de los versículos 12 al 24. ¿Lo tenemos? Dice la palabra de Dios. Juan capítulo 18, versículos del 12 al 24. Entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron, y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Y seguían a Jesús Simón Pedro y otro discípulo. Y este discípulo era conocido del sumo sacerdote, y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Mas Pedro estaba fuera, a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Entonces la criada portera dijo a Pedro: ¿No eres tú también de los discípulos de ese hombre? Dijo él: No lo soy. Estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego, porque hacía frío y se calentaban, y también con ellos estaba Pedro en pie calentándose. Y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le respondió: Yo públicamente he hablado al mundo. Siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído que les haya yo hablado. He aquí, ellos saben lo que yo he dicho. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada diciendo: ¿Así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió: Si he hablado mal, testifica en qué está el mal. Y si bien, ¿por qué me golpeas? Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Les quiero leer un pasaje, más bien que un pasaje, una anécdota, que creo que refleja un poco el tema que vamos a tratar esta noche, y tiene que ver con el justo sometiéndose a la injusticia humana. El justo, ¿quién es? El Señor Jesucristo, y se somete a la injusticia humana. Y miren lo que es esta anécdota. Dice: esta es la confesión de la abuelita. En una pequeña ciudad del interior, el fiscal del juicio llama a su primera testigo, una viejita de edad bien avanzada, y para comenzar a construir su línea de argumentación, le pregunta: Doña Genoveva, ¿usted me conoce? ¿Sabe quién soy y qué es lo que hago? Claro que lo conozco, Eduardo. Yo lo conozco desde que era bebé. Francamente, usted me decepcionó. Usted miente, traiciona a su mujer, manipula a las personas, roba. ¿Usted cree que es influyente y respetado en esta ciudad, cuando en realidad la gente no quiere ni verle? Sus hijos son parecidos a usted, y de sus hijas mejor ni hablo. Vaya que lo conozco. El fiscal queda petrificado y incapaz de dar crédito a cuanto está oyendo. Queda mudo mirando al juez y a los jurados, y sin saber qué hacer, le pregunta: ¿y al abogado? ¿Conoce usted al abogado? Y la viejita le responde: ¿a Robertito? Claro que lo conozco. Desde chiquitito yo lo cuidaba
cuando su mamá, aprovechando la ausencia de su marido, salía para atender algún compromiso. Él también me decepcionó. Es perezoso, lisonjero, alcohólico y siempre está queriendo dar lecciones de moral al resto de la gente sin siquiera tener moral propia. No tiene amigos y además lleva perdidos casi todos los juicios en los cuales actuó. De su familia mejor ni hablo, pero si quieren que hable, tengo algunos detallitos. A estas alturas ya el juez le dice, cállate. Silencio, señora, por favor. Llama al fiscal y al abogado y les dice, como le pregunten a esa viejita que si me conoce, se van de aquí derechitos a la cárcel. Porque también lo conocía. El justo sometiéndose a la injusticia humana. El Señor Jesucristo, podemos decir que se encuentra en sus horas más oscuras en este mundo. Es oscuro, es casi medianoche. Las tinieblas reinan. Las tinieblas físicas, porque hay oscuridad, es lo que impera en el lugar. Las tinieblas de la maldad también son las que mandan. La traición de uno que se decía seguidor suyo. Los enemigos de Jesucristo, que han estado buscando día y noche, acechándole para matarlo, ahora tienen la oportunidad para apresarlo. Es una época, es un momento oscuro, es un momento difícil, es un momento en el que parece ser que las tinieblas gobiernan, donde parece que el control está en las manos del diablo, donde parece que no hay esperanza, porque el único que podía dar esperanza, que es Cristo Jesús, está a punto de ser juzgado, está a punto de ser apresado, está a punto de ser entregado, está a punto de morir. Estamos casi a punto de presenciar el momento en que se demuestra con más claridad el poder y la maldad, las consecuencias que tiene el pecado. Porque el justo, el santo, el que no conoció pecado, el que no cometió pecado, aquel a quien no se le halló engaño en su boca, está a punto de morir. Y está a punto de morir, ¿por qué? Por causa del pecado, por causa de las tinieblas, por causa de la maldad. El justo sometido a los injustos. Pero todavía el justo está sometido a los injustos porque lo quiere hacer él, no porque le obliguen a hacerlo. Entonces, en medio de esas tinieblas, en medio de ese poder de la oscuridad, todavía vemos quién está en control. Todavía vemos que Dios sigue siendo Dios, que Cristo sigue siendo el Hijo de Dios, que sigue siendo quien tiene la iniciativa, que sigue siendo quien está en control. Y si llevamos las horas de las tinieblas a nuestro momento, el momento en el que estamos viviendo, si vemos un poquito a nuestro alrededor, nos damos cuenta de que las fuerzas del mal, de que las tinieblas están muy activas todavía. Nos damos cuenta de que hay unos movimientos anticristianos, ateos, que quieren gobernar el mundo, que quieren controlar el mundo. Nos damos cuenta de que los señores de la droga, de las mafias, tienen a países sometidos, tienen a sociedades atemorizadas, que tienen a gente decente extorsionada. Vemos que hay mucha corrupción, vemos que hay mucha enfermedad, vemos que hay mucha pobreza, vemos que hay mucha maldad. Y a veces uno dice, es que no hay esperanza. Hay mucha injusticia. Y uno de los grados más altos en que podemos ver cuando la maldad está tan incrementada, es cuando el injusto se sienta a juzgar al justo.
cuando los injustos son los que están ahí en las sillas de los tribunales para impartir justicia. Un injusto impartiendo justicia. ¿Cómo puede ser eso? Es el mundo al revés, un mundo patas arriba. Y sin embargo vivimos en un mundo así, en un mundo que está al revés. Hay que cambiar al siguiente punto. Primeramente vemos que el justo es arrestado por los injustos. Dice entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron. Fíjese, prendieron a Jesús y le ataron y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Ese sumo sacerdote Caifás, ese era en realidad el sumo sacerdote del momento, que era el yerno de Anás. Ahora, Anás, ¿quién era Anás? Era también sumo sacerdote, pero ¿de qué manera? Hay varias interpretaciones. Algunos dicen que si tenemos en cuenta, por ejemplo, lo que dice en Segunda de Reyes 25:18, que siempre estaba el principal sacerdote, que luego había otro sacerdote que era el segundo, podríamos decir que Anás era el sacerdote principal y que el otro era el segundo. Pero parece que no era así aquí en este momento. En este momento Anás ya ha dejado de servir, ya no es sumo sacerdote, pero él todavía tiene su mano moviendo los hilos dentro de lo que es el sacerdocio, que eso es la corrupción de la iglesia, que es la corrupción del templo, que un sacerdote que ya no está en funciones, que diga, ahora te pones tú, ahora te quitas tú. Y según lo que veo, de acuerdo a los historiadores, este Anás puso como sumos sacerdotes a 5 de sus hijos, y después puso a Caifás, que era su yerno. Entonces ahí había mucha corrupción. Así que lo que hacen primero es llevar al Señor Jesucristo, ¿ante quién? Ante Anás, que es el suegro de Caifás. Pero Caifás no nos creamos que era una perita en dulce. ¿Quién era? ¿Quién era Caifás? Caifás es aquel que dice en un momento, más vale o es mejor que se muera él a que el pueblo muera. Y estaba profetizando, hablando de que el Señor Jesucristo iba a morir por todo el pueblo. Lo que pasa que su juicio, lo que él está llevando a cabo, es injusto. ¿Por qué? Porque a él no le importa si el Señor Jesucristo es justo, si el Señor Jesucristo está obedeciendo la ley, si está sometiéndose a Dios. Él solamente está diciendo, tiene más valor una multitud, aunque esté contaminada por el pecado, que un hombre, aunque sea justo. Porque a él no le importa en ese sentido la justicia, porque él lo que ve es un poco el valor de los números. Y a veces nosotros somos así, a veces nosotros lo que nos importa son los números. ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto vales? O tanto tienes, tanto vales. Así que tenemos que el Señor Jesucristo es arrestado por los injustos, y lo que hacen es que cuando lo arrestan, le atan las manos, como si el Señor Jesucristo se fuese a escapar. Pero sabemos que el Señor Jesucristo no tenía intenciones de escaparse. ¿Por qué? Porque a la verdad el Hijo del Hombre va, dice. Porque Él va por su voluntad, no va porque lo lleven o porque le obliguen a ir. Porque todavía está en control. Porque en medio de las tinieblas, en medio de los problemas, en medio de la oscuridad, todavía el Señor Jesucristo sigue estando en control, todavía sigue siendo Rey. Y solamente les digo, yo no sé cuáles son las situaciones que tú enfrentas o que tu familia enfrenta, pero sí te digo, Cristo sigue estando en el trono. Él sigue siendo el Rey. Podemos seguir confiando en Él. Podemos seguir teniendo esperanza, porque al final las tinieblas van a ser derrotadas. Pero, mientras que llegamos a eso, vemos en el segundo punto de los versículos 15 al 18, que el justo es menospreciado por los suyos. Y esas son de las cosas que más duelen, que tus seres queridos, aquellos a quienes tú amas, que te menosprecien.
Dice, y seguían a Jesús, ¿quién? Simón Pedro y otro discípulo. Y este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Mas Pedro estaba fuera a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. En los siguientes versículos vemos que dice, entonces la criada portera dijo a Pedro, ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo, no lo soy. Pedro está ahora negando al Señor Jesús. Y estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego porque hacía frío y se calentaban. Y también estaba con ellos Pedro en pie calentándose. Vemos que a Pedro le preguntan, ¿eres tú de los de Jesucristo? Y él dice, no lo soy. Y acto seguido, lo que hace es juntarse con los enemigos del Señor Jesucristo. Tiene frío Pedro, pero en lugar de irse a calentar con los seguidores de Cristo, con el resto de discípulos, ¿qué hace? Se va con los enemigos. Y es que eso es lo que suele pasar con nosotros. Cuando nosotros estamos pasando por problemas, ¿qué hacemos? Buscamos a los hermanos, buscamos el consuelo, buscamos el ánimo, el apoyo de aquellos que comparten tu fe, o huyes al mundo, buscando el consuelo de aquel que te va a invitar a una cerveza, o de aquel que te va a mal aconsejar. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? En este caso Pedro se va con los enemigos de la cruz, con los enemigos del Señor Jesucristo. Y claro, nosotros podemos decir, es que todos los discípulos han salido huyendo, que era verdad. Pero ¿saben qué? Pedro no tenía que fijarse en cómo eran los demás discípulos. Porque de hecho Pedro, cuando el Señor Jesucristo le dijo, todos ustedes me van a negar, se van a escandalizar de mí. Pedro, ¿qué dijo? Aunque ellos lo hagan, yo no, porque yo soy diferente. Pero ¿saben qué? A la hora de las pruebas, se nos olvida lo que decimos cuando no estamos pasando por pruebas. Empezamos a criticar a los que flaquean, a los que caen. Si yo estuviera en esa situación, entonces demostraría lo que es ser un verdadero cristiano, decimos. Pero cuando estamos en las pruebas ya no somos tan valientes. Nos pasa lo que a Pedro. También flaqueamos, también tenemos temor y a veces si nos preguntan qué tan fieles somos a Cristo Jesús, nos atrevemos a negarle. Y es que lo que pasa es que Pedro es aquel que había dicho estas palabras, ¿a quién iremos si tú tienes palabras de vida eterna? ¿Se dan cuenta? La declaración que llegó a hacer, ¿por qué? Porque cuando el resto de los discípulos, parece que eran los 70, que recuerdan que habían ido evangelizando, luego el Señor Jesucristo les habla ya con firmeza y les explica lo que implica seguirle, ya todos empiezan a irse porque dicen estas palabras son muy duras. Entonces ahí les dice el Señor Jesucristo, ¿y ustedes qué? ¿También se quieren ir? Y Pedro dice, Señor, ¿a dónde vamos a ir? Si tú tienes palabras de vida eterna. Pedro reconoció que no había ningún sitio donde él pudiese estar más seguro que al lado de Cristo Jesús. Pero en este caso ya se le olvidó. En este caso él ya sí huye de Cristo. Ya cree que el que lo identifiquen con él que es peligroso. Y nosotros aquí, gracias a Dios, pues la verdad no es peligroso que nos identifiquen con Cristo. Quizá te critiquen un poco, pero poco más. Sin embargo, hay lugares donde sí es peligroso que te identifiquen con Cristo. Los hay. Y ahí es donde se ven muchos cristianos que por su fe, por su confianza, se mantienen fieles a Dios. Leí hace poco esta semana de una mujer llamada Hannah, que sus familiares estaban todos en contra de ella. ¿Por qué? Porque ella se convirtió a Cristo. Y estando todos en contra de ella, su hijo, que era un pescador, cuando andaba pescando, se ahoga. Y empiezan a decirle, porque te convertiste a Cristo, por eso se te murió tu hijo. Y la expulsaron de su pueblo y se va a otro pueblo. Cuando llega a otro pueblo, su hija de 13 años con otra hermana más pequeña,
iban cruzando una calle, va uno en un coche muy deprisa y las atropella y a la hija mayor la mata. Esto sucedió hace 3 o 4 semanas, no acaba de suceder hace mucho tiempo. 2 hijos, en un par de semanas se le mueren. Es echada de su tierra porque cree en Cristo Jesús. Es duro. Seguir a Cristo no siempre es todo me va a ir bien, no siempre es todas las cosas me van a salir como yo quiero, porque hay momentos de oscuridad, hay momentos de tiniebla, hay momentos en que parece que el que reina es el diablo, donde parece que el Señor Jesucristo está ausente, parece que Dios no está presente. ¿Dónde está, Señor? ¿Dónde está, Señor, aquí para proteger a esta mujer? Y sin embargo, todavía el Señor nos dice, confía en mí porque yo tengo un plan que es eterno. Todavía sigue estando en control y las tinieblas no van a vencer, aunque parezca que van a vencer. Entonces tenemos que el justo es menospreciado por los suyos. Y eso duele, que uno sea menospreciado por los suyos. Pero luego también, además de eso, vemos que el justo es cuestionado por los injustos. El siguiente pasaje es en los versículos del 19 al 21. Nos dice: y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le respondió: yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído que les haya yo hablado. He aquí, ellos saben lo que yo he dicho. Y aquí cuando él dice que él ha enseñado públicamente, cuando dice que ha enseñado en las sinagogas, de alguna manera lo que está diciendo es esto: cuando yo estuve enseñando en las sinagogas, lo hice bajo la autoridad de los que eran responsables en la sinagoga. Así que la enseñanza que yo he dado no es una enseñanza ilegal, no es una enseñanza que no haya sido vista y examinada por los maestros religiosos. O sea que yo he enseñado al aire libre. Lo que he enseñado, todo mundo lo sabe, no está en lo oculto. Entonces, si ustedes quieren testigos, ahí están aquellos que estaban de responsables en las sinagogas, pero también ahí está toda la multitud que son testigos de mi enseñanza. ¿Por qué? Porque de alguna manera querían que Jesucristo se autoinculpara. Dice, pero yo no tengo nada que ocultar. Toda mi enseñanza está a la luz. Porque el que anda en luz no tiene por qué ocultarse. No tiene temor de que su enseñanza se sepa, porque está a la luz. Y nosotros andamos en la luz. O nosotros andamos con mensajes ahí un poquito ocultos. Porque hay muchas veces que no nos gusta andar en la luz. Porque hay veces que sí tenemos de qué avergonzarnos. Pero fíjense, yo siempre digo que el pecado es descarado. No tiene vergüenza. Y estos injustos que claramente se ve que en su política son unos corruptos que están manipulando el poder, que están manipulando a la sociedad, tienen el descaro de cuestionarlo a él, de interrogarle. Cuando en realidad lo que tenían que hacer es quedarse callados y ocultarse y decir, ¿yo qué hago cuestionando? Pero ahí estaban, interrogando. Pero me gusta lo que dice el Señor Jesucristo, dice, yo públicamente he enseñado. Yo públicamente he hablado al mundo. ¿Y saben qué? A nosotros a veces nos da miedo hablar públicamente. A veces tenemos miedo de que sepan cuáles son las convicciones que tenemos. ¿Por qué? Porque a veces y veo que la gente que tiene la mentira, que está enseñando falsedades, no tienen miedo a hablar públicamente al mundo. Y sin embargo nosotros, ¿qué nos pasa? ¿Por qué tenemos temor? ¿Por qué no hablamos públicamente? Y claro, vemos música,
La música que más, podemos decir, que más se escucha fuera de los ámbitos de la iglesia, ¿qué es? ¿Música cristiana? ¿Has visto la música cristiana que en todos los sitios se toquen? No. ¿Y la otra música? En todos sitios la vemos. Los libros. Hay unos escritores cristianos buenísimos. ¿Dónde están? Solamente los veo dentro de las iglesias. Pero ¿qué pasa con la sociedad? No le hablamos al mundo. Nosotros, entre nosotros, tenemos reflexiones muy buenas, pero no le hablamos al mundo. Testimonios, pero no le hablamos al mundo. Pero el Señor Jesucristo, Él no tuvo miedo y Él le habló al mundo. Enfrentó, confrontó al mundo con su pecado. Pero para confrontar al mundo con su pecado, tenemos que tener o debemos tener el respaldo de la palabra de Dios. Que no nos avergoncemos y que no nos avergüencen. Porque a veces para vergüenza nuestra hablamos, porque nuestra vida no refleja lo que hablamos y debe reflejarlo. Vamos al siguiente punto. Dice que el justo pide y pedirá cuentas a justos e injustos. Y quiero que leamos vamos a leer desde el versículo 20 en adelante. Dice: Jesús les respondió: yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo donde se reúnen todos los judíos y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído que les haya yo hablado. Y aquí ellos saben lo que yo he dicho. Le está hablando al sumo sacerdote. Ahora aquí viene lo interesante. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada diciendo: ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió: si he hablado mal, testifica en qué está el mal. Y si bien, ¿por qué me golpeas? Y ya nos dice que Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Están interrogando al Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo responde, y responde bien. Pero tenemos aquí a un alguacil. Estos alguaciles eran los sirvientes del templo. Y cuando ve cómo el Señor Jesucristo habla al sumo sacerdote, ve la oportunidad de quedar bien con el sumo sacerdote. Lo que está haciendo es hacerle la barba, podemos decir, como se habla en México. Y aquí va y ¡zas!, golpea al Señor Jesús. Así le hablas al sumo sacerdote. Y a mí me llama la atención que en este caso el Señor Jesús no pone la otra mejilla. ¿Se dan cuenta? Hay momentos en que el Señor Jesús sí pone la otra mejilla. En este caso no. En este caso el Señor Jesucristo le dice: te has enfadado porque respondí así al sumo sacerdote. Ahora testifica en qué está el mal. ¿Qué he hecho mal? Y por supuesto que el alguacil no podía decir nada, porque el Señor Jesucristo había respondido bien. Ahora bien, no puedes acusarme, no puedes poner el dedo y decir esto es lo que hiciste mal. Si no hice mal, ahora te pregunto a ti, ¿por qué me golpeas? Da cuenta de tus actos. ¿Por qué acabas de dar una bofetada de gratis? Y ese es un aspecto que nosotros como cristianos debemos tener en cuenta. ¿Por qué? Porque a veces nos creemos que cuando alguien nos viene a hacer daño, que nosotros nos tenemos que quedar con los brazos cruzados y que no podemos hacer nada. Pero ¿saben qué? Dios nos llama a que hagamos a la gente entender de que tienen que dar cuentas de sus actos. Hay responsabilidad por cada cosa que hacemos. El Señor Jesucristo le pide cuentas a ese hombre. Pero pidió cuentas y volverá a pedir cuentas. Y Él va a pedir cuentas a justos y a injustos, a ti y a mí. En algún momento, cuando tengamos que presentarnos ante Él, va a pedirnos cuentas. Y es importante que estemos preparados para dar razón de lo que hicimos.
Porque si lo llevamos y espiritualizamos o alegorizamos un poco este pasaje, cada uno de nosotros en algún momento le hemos dado una bofetada a Cristo Jesús. Y el Señor Jesucristo creo que también nos dirá: ¿por qué me golpeaste? ¿Por qué hiciste esto en contra mía? ¿Qué motivos te di? Testifica. Defiéndete. Alega tu caso. Todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Cada uno recibirá según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. No es malo pedir cuentas a la gente. No es malo pedirle cuentas a tus hijos. No es malo pedirle cuentas a la gente por lo que hacen, bien o mal. No es malo. Todos tenemos que rendir cuentas. De eso nos ayuda a ser responsables. Como cristianos debemos ayudarnos a pedirnos cuentas los unos a los otros, pero no para convertirnos en los jueces de unos de otros, sino para apoyarnos, para animarnos, para fortalecernos. Porque una iglesia saludable se preocupa por el bienestar de los demás. La pregunta es: ¿nos preocupamos nosotros por el bienestar de los demás? Fíjense cómo aquí en el versículo 22, en el 24, después parece que a Anás no le interesa entrar en ese debate. No le interesa, él como autoridad, castigar a aquel que actuó mal, sino que lo que hace es continuar con su maldad. Lo envía atado. ¿Por qué envía al Señor Jesucristo atado? ¿Por qué? ¿Qué razones tenía? No tenía ninguna razones para tratarlo como un criminal, porque el Señor Jesucristo todo lo había hecho en público, a nadie le había hecho daño, a nadie había dañado, al contrario, lo que había hecho era sanar, era ayudar. Pero recuerden que la hora en que el Señor Jesucristo está pasando es la hora de las tinieblas, en la que parece que el control lo tiene el mal. La pregunta es: ¿qué hora es en tu vida? ¿En dónde te encuentras ahora? ¿Qué es lo que está gobernando? ¿Qué es lo que ves que se impone? Parece muchas veces que son las tinieblas. Parece que no hay esperanza, que no hay nada que hacer. Parece que viene un mal y luego otro peor, que todo está descontrolado. Que cuando te cometen una injusticia y tú pides defensa, en lugar de defenderte, lo que hacen es hundirte más. Y parece que ya no hay salida, parece que no hay esperanza. Pero hay esperanza. Porque aunque Jesucristo lo aten de manos, físicamente, lo pueden atar solo porque Él lo permite. Pero hay un momento en que Él se suelta. Hay un momento en que Él vence esas tinieblas, en que vence esa oscuridad, en que las autoridades, por muy corruptas que sean, son llamadas a cuentas. Entonces, este pasaje a mí me dice, y creo que nos debe decir: no pierdas la esperanza, aunque veas que la injusticia o aunque veas que las tinieblas están cubriéndolo todo. Porque debajo de todo eso hay una luz, que es la luz de Cristo, que en su momento irrumpirá con poder y todas las tinieblas huirán. Y el Señor Jesucristo pondrá a cada uno en su sitio. Es importante que el sitio en que te ponga a ti y a mí sea a su diestra, sea con Él, sea diciéndonos: bien hecho,
buen siervo, fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Regocíjate con tu Señor. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos las gracias porque tú obras en nosotros. Gracias, Señor, porque no nos dejas solos. Gracias, Señor, porque aunque vemos que ciertamente hay mucha oscuridad a nuestro alrededor, todavía podemos ver tu luz. Todavía podemos ver, oh Señor, que hay esperanza, que hay un camino a seguir y que el camino es Cristo, que hay una vida que vivir y la vida es la de Cristo, y que hay un hogar eterno en el cual moraremos, y ese hogar lo ha preparado Él. Señor, mientras que estamos aquí, con nuestras luchas, con nuestras necesidades, con nuestras dolencias, te rogamos porque nos agarres, porque nos sujetes con fuerza, que nos permitas que nos caigamos, que no permitas que resbalemos. Señor, sosténnos, tú lo puedes hacer. Y te rogamos, oh Padre, porque nos concedas serte fieles, honrarte y glorificarte como tú te mereces. Pues te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.